Hola, hola, lectores apasionados, lectores ocasionales y también ustedes, pasajeros del tren de la nostalgia literaria. Mi nombre es Gis, bienvenidos a otro video de este canal en el que hablaremos de Susan Collins. Pues como ya es muy bien sabido, lectores, este año además de tener todo el tema de la cuarentena, también estamos subiéndonos al tren de la nostalgia literaria. Esto es muy importante que lo sepan porque en 2020 muchos autores conocidos con series muy reconocidas decidieron que querían darnos un poco más de las historias. Y la primera parada en este tren de la nostalgia literaria es Susan Collins, con su nuevo libro Balada de pájaros, cantores y serpientes. Esta historia se desarrolla 63 años antes, durante la organización de los 10º Juegos del Hambre. Han pasado apenas 10 años desde que terminó la guerra y hay muchas cosas que siguen siendo muy resentidas por la sociedad de Panem. Es muy importante decir que ahora el protagonista es el poco querido y muy odiado presidente Snow, cuando este tiene 18 años y obviamente aún no es presidente. Entonces empezamos a encontrar toda esta evolución del personaje desde que él era más inocente y mucho más joven hacia un presidente Snow que ya vamos empezando a identificar ciertas actitudes que obviamente son un poco malvadas. Entonces es muy importante ver que se desarrolla la historia cuando él recibe la tarea de ser mentor de Lucy Gray, la tributo femenina del Distrito 12, ¿sí? Otra vez, el Distrito 12. ¿Por qué te va a gustar esta historia? Esta historia se sitúa, como dije, 63 años antes. Entonces encontramos unos Juegos del Hambre súper jóvenes, que no están tan bien estructurados, que no tienen muchos protocolos, que a los tributos no se les trata como se les trata ahora en los juegos en las últimas ediciones. Entonces es muy importante ver cómo va evolucionando este proceso y cómo se introduce Snow en estos pasos, de manera directa o indirecta. Entonces ustedes pueden ir viendo cuál es la diferencia de los juegos actuales y cómo va Snow sembrando algunas ideas y algunas cuestiones. Algo que es muy importante es que en estos juegos no es mandatorio para los ciudadanos de Panem y de los distritos ver los Juegos del Hambre. Entonces no son populares y le cuesta mucho trabajo a las autoridades de Panem empezar a influenciar en la gente tanto del Capitolio como de los distritos para verlos de una manera proactiva. Algo que es importante es que el presidente Snow está apoyando este tipo de estrategias o participando porque él quiere mejorar su popularidad y su posición dentro de la sociedad de Panem, porque es muy importante saber que la familia Snow tiene un renombre importante, pero durante la guerra perdieron todo por apoyar económicamente al Distrito 13. Entonces aquí vemos cómo se va conflictuando esta situación y que esta familia está en una situación de pobreza y cómo va, gracias a los Juegos del Hambre, buscando adquirir otra vez este poder y este estatus social. Lucy Gray, el personaje del cual es mentor Snow, podemos ver cómo influencia directamente en su manera de ser y de pensar, y lo más importante es que es un personaje muy distinto a Katniss Everdeen. Yo cuando empecé a leer que era Distrito 12, el tributo, como que dije no me vayan a como empañar la imagen de Katniss, y la verdad es que es un personaje muy distinto, muy bizarro, tiene ideas muy locas, pero también tiene mucha chispa y mucha personalidad y es sumamente creativa. Entonces hay muchas cosas que aporta la historia que nos hacen estar pegados y viendo cómo es que va a actuar, y al final tiene ese lado dulce que yo creo diferencia completamente de Katniss. Entonces van a ver cómo evoluciona la historia junto con Snow y se empiezan a hacer de una manera muy cercana, y esto hace que empieces a generar ciertas expectativas sobre el comportamiento de Snow y de Lucy, que al final, bueno, pues sabemos que no van a acabar juntos.
Algo que les puedo compartir es que la autora hace muchísimo fanservice. Nos hace vincular la historia original con esta precuela de una manera constante. Creo que a veces abusa de este recurso, pero bueno, una como fan de la historia original pues me hizo muy feliz. Les voy a compartir algunos que seguramente ustedes pueden encontrar de manera muy sencilla y que no van a arruinar para nada su lectura y no tienen spoilers. Les puedo compartir que algo que pasa mucho en la historia es que se empiezan a ver muchos personajes secundarios o no tan relevantes con apellidos de algunos personajes que salen en la historia original. Esto es muy bueno porque pues todos los fans vamos a empezar a buscar, oye, ¿qué relación tienen? Oye, ese tal, ¿a poco eran familiares? Y bla, 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 ¿no? En muchos casos ha dicho la autora que es mera coincidencia o tal vez familiares lejanos que no tuvieron nada que ver con la formación de estos personajes en la saga original, pero es muy importante que estemos al pendiente. En segundo punto, también nos ayuda a entender algunos odios sembrados en Snow que vemos en la historia original que no entendemos tanto. ¿Por qué odia tanto al Sinsajo? ¿Por qué odia tanto a Katniss? ¿Qué pasa alrededor de eso? Nos dan algunas pistas y algunas explicaciones, aunque digo y repito, creo que la autora un poco abusó de este recurso. Algo que también es muy lindo es ver cómo realmente va explicándose el por qué Snow tiene cierta afección por las rosas o en determinado momento utiliza el veneno para atacar a sus enemigos. Entonces esto es muy interesante. Y finalmente, que creo que es el punto que todos los fans nos hizo volvernos locos, es la aparición de su prima Tigris, que sí, si pueden ver, este personaje salió en las películas de la historia original y nunca lo vinculamos directamente con el presidente Snow, hasta que abiertamente en las primeras páginas de este libro nos platican su relación y cómo se influencian de manera continua y se ayudan a construir como personas. Entonces, si a ti te gusta saber el origen de los antagonistas de tus historias favoritas, además crees que los malos no nacieron malos y eres súper fan de los Juegos del Hambre, no te puedes perder esta historia por nada del mundo porque seguramente la vas a amar. Ahora, también es importante decir que ya confirmó la autora que está trabajando en el guión de la película, si no es que a estas alturas ya está terminado. Entonces, realmente si no quieres que te spoilen la película, pues deberías de leerla con anterioridad, la novela, para que tú vayas súper bien preparada de qué esperar y qué no esperar. Como puntos adicionales les puedo compartir que en esta historia hay muchísimas canciones nuevas y otras que ya conocíamos que son interpretadas por Lucy Gray. Entonces, ustedes actualmente pueden ya encontrar en YouTube algunos canales que están trabajando en ciertas interpretaciones de estas canciones. Si eres fan, creo que vale mucho la pena que te des vuelta por estos canales y empieces a revisar cómo podrían ser las canciones, que seguramente Susan Collins ya tiene muy bien en la mente para la ejecución de esta película. Hablando del libro físicamente, les puedo compartir que creo que la extensión de la historia no está muy justificada. Tiene un largo, creo que excesivo a lo que necesitaba la historia, y que también sepan que esta historia tiene un ritmo mucho menos acelerado que la historia original. Entonces tienen que estar bien advertidos sobre esto, porque si esperamos ver la misma acción, la misma prioridad sobre los Juegos del Hambre y sus participantes, pues no lo van a encontrar en esta historia. Pero aún así tiene escenas muy buenas, tiene momentos cruciales y también, repito, si eres fan, seguramente te va a gustar muchos detalles sobre la organización de los juegos que vas a encontrar en este relato. En México pueden encontrar esta edición en prácticamente todas las páginas web de las librerías del país y en las librerías físicamente. Recomendación, pues no salgamos de casa y sigamos como las indicaciones y mejor pidámoslo por web, pues ya si tenemos esta tecnología, qué mejor solicitarlo de esta manera. Lo que sí es importante, comparen precios, ya que en diferentes páginas que yo me metí en los últimos días ha cambiado el precio de un día para otro, entonces chequen bien los precios para que vean el más conveniente. Yo lo pedí por Librerías Gandhi y me llegó por mensajería en 5 días hábiles, entonces pues si gustan, ahí está también esa opción. Algo que es muy importante es que ustedes revisen que esta es la edición en inglés. En España se lanzó el último 3 de junio la versión en español. Entonces, aún no llega a México, pero ya está anunciada en Amazon México.
aunque no aparece disponible todavía. Me imagino que por estos temas de importación, de envíos, debe de haber algunas complicaciones, pero seguramente lo tendremos aquí muy próximamente para que lo puedan leer en español. Algo que es muy importante que sepas es que, como dije, esta versión es en inglés. Entonces, si tú usualmente no lees en inglés, yo te recomiendo que esperes la edición en español porque esta versión no tiene un idioma tan básico. Entonces, si usualmente sí lees en inglés, yo te recomiendo empieza a leerlo. Seguro no será la lectura tan fluida como otras historias, pero con ayuda de tu celular, por si tienes algún tema en alguna traducción, en alguna palabra, seguro lo podrás leer y entender a la perfección. Hablando un poco de la autora, les compartimos que Susan Collins es americana. Ella se inspiró en la mitología griega para crear realmente esta historia y este universo de los Juegos del Hambre. Su inspiración principal vino de la historia del laberinto y el minotauro, donde ella reflejaba toda esta desesperación de las personas que entraban a ese laberinto en la desesperación que tienen los personajes en los Juegos del Hambre. Algo que es muy importante es que algo que hizo que surgiera la idea de inmediato fue que ella un día que estaba sentada viendo televisión vio que existe una línea muy delgada y solamente un botón en el control remoto para brincar desde algunos canales amarillistas, violentos, en donde vemos noticias, guerra y todo este tema social y político del mundo, contra tal vez algunos canales que hablan de reality shows y que la gente hace muchas veces todo por dinero. Entonces, la conjunción de estas dos ideas y su inspiración en la mitología griega le trajo a los Juegos del Hambre a la mente, y así fue como fue desarrollando este universo. Les platico que antes de desarrollar esta historia, Susan Collins trabajó como guionista y trabajó en Nickelodeon. Entonces ya traía un poco esta idea de crear cosas atractivas y de qué manera podía atrapar al público. Algo que también es importante, que antes de esta serie de libros tiene otra que es Las Crónicas de las Tierras Bajas, que obviamente va a nuestro TBR porque yo no he tenido contacto con ella y pues en cuanto la lea les compartiré mis comentarios. Algo que también deben de saber ustedes es que esta autora en particular no tiene tanto contacto con sus fans mediante redes sociales. A mí me costó un poco de trabajo encontrar un vínculo directo con nosotros, pero sí existen muchas cuentas y muchas plataformas para los fans. Yo he visto incontables cuentas de Instagram, de Facebook que hablan sobre hallazgos o algunos easter eggs en los Juegos del Hambre. Entonces ustedes pueden estar ahí constantemente revisando cosas que les interesen, pero también aquí abajo en los comentarios les dejo la página de internet del autor, en donde sí pueden ver usualmente algunas noticias, actualizaciones sobre su trabajo, y también consejo: sigan la cuenta de su editor, que él realmente es el que muchas veces comparte noticias o hallazgos de esta historia. Recientemente pudimos ver un Instagram Live que él llevó con la librería Barnes & Noble en Estados Unidos, donde nos platicó mucho de los hallazgos de esta nueva novela. En mi opinión muy personal, yo les puedo decir que este libro me gustó, que tiene un ritmo muy diferente al que teníamos originalmente en la historia, pero nos ayuda a entender las bases y los fundamentos de los Juegos del Hambre. Algo que es muy importante es que agradezco que la autora nos haya dado un poco más de este universo, ¿no? Nos haya regalado unos fundamentos o temas adicionales que podemos complementar en la historia. Yo creo que esta historia fue redactada posterior al cierre de la historia original, por lo que creo que hay algunas cosas que pudo haber aprovechado mejor si hubiera hecho en una misma línea del tiempo los 4 libros. Pero también les puedo decir que yo considero que este libro debería de ser el último con esta temática. ¿Por qué? Porque ya nos contó todo lo necesario, yo no necesitaría tener ninguna información adicional, pero también me contradigo si digo que si lanzan otro, obviamente lo voy a leer. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Déjame en tus comentarios si piensas leer el libro, si ya lo leíste y te gustó, o si simplemente vas a esperar a ver la película. También no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darnos un maravilloso like. Yo soy Gis, esto fue Historias a Gis, nos vemos la próxima semana.